Bienvenidos y bienvenidas a su santuario favorito de dramas otomanos. Aquí estamos listos para sumergirnos con la pasión que nos caracteriza en el fascinante y a menudo impredecible mundo de las series turcas, donde el amor, el drama y las intrigas nos tienen absolutamente enganchados, cual adictos a un buen baklava. Hoy vamos a hablar de ese tema que nos hace palpitar el corazón con más fuerza que un tambor turco del romance. Pero no cualquier romance, sino esos romances que nos dejan literalmente con la boca abierta, esos que parecen sacados de un cuento de hadas, o, siendo más precisos, de un fastuoso palacio otomano lleno de secretos y conspiraciones. Y para darle a este vídeo un toque aún más especial, vamos a hablar de esos romances que han tenido sus altibajos, esos amores que han sobrevivido a tormentas épicas dignas del Bósforo en invierno, y que, contra todo pronóstico y las apuestas de los más escépticos, han resurgido de las cenizas como el ave fénix, más brillantes y ardientes que nunca. ¿Me acompañan en esta aventura sentimental? Antes de que nos dejemos llevar por la corriente de la pasión, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos cargados de chismes jugosos y análisis profundos, y por supuesto, dejar sus comentarios al final. Queremos saber cuál es su serie turca romántica favorita. Y cuéntenos qué pareja de la vida real les roba el sueño. ¿Los leemos con avidez? Ahora sí, prepárense porque vamos a encender los motores del amor a toda máquina, y vamos a explorar algunos de los romances más apasionantes y turbulentos de las series turcas, esos que nos hacen creer en el destino, aunque sea un destino lleno de giros inesperados. Comenzamos este viaje emocional. Iniciamos este periplo amoroso con una serie que, sin duda alguna, marcó un antes y un después en el universo de las telenovelas turcas, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como se conoce en algunos países latinoamericanos. ¿De qué va esta historia que conquistó corazones a lo largo y ancho del globo? Bueno, prepárense para un torbellino de emociones, porque esto es un viaje de montaña rusa sentimental. Sen Kalkapm es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños tan grandes como la mismísima Estambul, que de repente ve su futuro pendiendo de un hilo más delgado que un pétalo de rosa cuando Serkan Bolat, un exitoso arquitecto y empresario con una reputación de robot implacable, le ofrece una propuesta inusual y, para muchos, francamente descabellada: fingir ser su prometida durante nada menos que 2 meses. A cambio de este pequeño favor, él le pagará la beca que ella necesita desesperadamente para terminar sus estudios en el extranjero, esos estudios que son la llave de su futuro. Los protagonistas, como ya saben, son la talentosísima Hande Erçel, quien interpreta a la encantadora Eda YLDZ, y el carismático Kerem Bürsin, quien se mete en la piel del frío y calculador Serkan Bolat. La química entre estos dos actores era palpable, casi tangible, tanto dentro como fuera de la pantalla, y eso contribuyó enormemente al éxito arrollador de la serie, convirtiéndola en un fenómeno global. Su conexión era tan real que los rumores de un romance verdadero eran incesantes. ¿Por qué Sen Kalkapm encaja a la perfección en nuestro tema de amores turbulentos que resurgen una y otra vez? Pues porque la relación entre Eda y Serkan no es precisamente un camino de rosas bordado con seda otomana. Desde el mismísimo principio, está plagada de malentendidos que parecen orquestados por un guionista malvado, secretos que pesan más que las joyas del sultán, celos que queman más que el sol de verano en Antalya y, por supuesto, una negación constante y obstinada de los sentimientos innegables que ambos tienen el uno por el otro. Un clásico. A medida que avanza la serie, la relación falsa se va volviendo cada vez más real, borrando las líneas entre la actuación y la verdad, y Eda y Serkan terminan enamorándose perdidamente sin poder evitarlo. Pero como suele suceder en las telenovelas que amamos, la felicidad no dura para siempre, porque eso sería demasiado aburrido. Obstáculos inesperados, como antiguos amores que regresan del pasado con intenciones turbias, problemas familiares dignos de un culebrón mexicano y las propias inseguridades profundamente arraigadas de Serkan, ponen a prueba su relación una y otra vez, sometiéndola a una presión implacable. Hay momentos en los que parece que todo está irremediablemente perdido, que la relación entre Eda y Serkan está tan dañada que es simplemente insalvable, que no hay pegamento que pueda unir los pedazos rotos de sus corazones. Sin embargo, el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte que cualquier obstáculo, más resistente que las murallas de Constantinopla. A pesar de las inmensas dificultades, logran superar sus diferencias, perdonar sus errores y reconstruir su relación una y otra vez, cual arquitectos del amor.
Un dato jugoso e interesante de esta serie es que, como muchos de ustedes ya saben, el romance entre Andercel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla, pasando de la ficción a la realidad. Los actores mantuvieron una relación sentimental durante el rodaje de la serie, lo que añadió aún más interés y pasión a la historia, convirtiendo cada escena en un espejo de su amor verdadero. Aunque su relación finalmente terminó, dejando a muchos fans con el corazón roto, siempre quedará el recuerdo de ese romance que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, un romance que nos hizo creer en la magia del amor. Y hablando de rumores, los rumores de un posible reencuentro amoroso siempre están presentes, como un fantasma que recorre los pasillos de sus vidas, alimentando la esperanza de los fans más acérrimos. De ahí el título con Besos robados y Viajes secretos. Se dice que fueron vistos juntos en un viaje a las Maldivas, pero nada está confirmado. La llama, al parecer, sigue viva. Ahora pasemos a otra serie que también nos ha hecho suspirar profundamente, reír a carcajadas y llorar a mares a partes iguales, Ask Laftan and Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie es otra comedia romántica que nos cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven de un pueblo pequeño y pintoresco que se ve obligada por las circunstancias a encontrar un trabajo en la bulliciosa Estambul para evitar tener que regresar a su ciudad natal y enfrentar un destino que no desea. Hayat consigue un trabajo en una importante empresa textil, un mundo totalmente ajeno a ella, donde conoce a Murat Sargimaz, el apuesto y adinerado heredero de la empresa. Al principio la relación entre Hayat y Murat es tensa, llena de choques y conflictos. Murat es un hombre frío, distante, perfeccionista hasta la médula y con una armadura emocional impenetrable, mientras que Hayat es impulsiva, espontánea, con un corazón de oro y a veces un poco torpe, una combinación explosiva. Los actores principales son, nada más y nada menos que Andercel, sí, otra vez, esta vez interpretando a la adorable Hayat Uzun, y el talentoso Burak Deniz como el reservado Murat Sargimaz. La química entre ellos es innegable, una fuerza arrolladora, y logran transmitir a la perfección la evolución de la relación entre sus personajes, desde el odio inicial hasta el amor incondicional. ¿Por qué Ask Laftan and Lamaz encaja también en nuestro tema? Pues porque la relación entre Hayat y Murat está sembrada de altibajos como una montaña rusa emocional. Desde el principio se enfrentan a numerosos obstáculos, como las marcadas diferencias sociales que los separan, los malentendidos que se acumulan como bolas de nieve y las intrigas familiares que amenazan con destruirlos. Además, Hayat esconde un secreto que podría poner en grave peligro su relación con Murat. Ella se hace pasar por otra persona para conseguir el trabajo, una mentira que tarde o temprano saldrá a la luz. Cuando Murat descubre la verdad, se siente profundamente traicionado y decide romper con Hayat, sintiendo que su confianza ha sido pisoteada. Este es un punto de inflexión crucial en la serie. Hayat y Murat se separan, y ambos sufren intensamente por la pérdida del otro, sintiendo un vacío en sus vidas que nada parece llenar. Sin embargo, el amor que sienten es tan fuerte, tan profundo y verdadero, que no pueden permanecer separados por mucho tiempo, porque el destino parece empeñado en unirlos. Después de varios intentos fallidos de reconciliación, llenos de lágrimas y arrepentimiento, Hayat y Murat finalmente logran superar sus diferencias, dejar atrás el pasado y volver a estar juntos, reconstruyendo su relación sobre bases más sólidas. Pero su felicidad no dura mucho porque la vida siempre tiene sorpresas guardadas. Nuevos obstáculos como la repentina aparición de una antigua novia de Murat que busca reconquistarlo y los problemas financieros que amenazan la estabilidad de la empresa, ponen a prueba su relación una vez más, llevándola al límite. A pesar de todo, Hayat y Murat luchan incansablemente por su amor, demostrando que a pesar de las dificultades, el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso los más insuperables. La serie nos enseña que el amor no siempre es fácil, que requiere esfuerzo, compromiso y sacrificio, pero que vale la pena luchar por él, porque es el tesoro más valioso que podemos encontrar en la vida. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie que combina el romance con el drama intenso y la intriga de una manera magistral, Kara Sevda, o Amor Eterno. Kara Sevda nos cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora que se enamora perdidamente de Nihan Sezin, una chica rica y privilegiada que vive en un mundo completamente diferente al suyo. Su amor es puro, intenso y verdadero, pero se ve amenazado desde el principio por las diferencias sociales que los separan y las presiones familiares que buscan mantenerlos alejados. Los protagonistas de esta historia son el apuesto Burak Ozcivit como Kemal Soydere y la talentosa Neslihan Atagul como Nihan Sezin. Ambos actores ofrecen interpretaciones impecables, llenas de matices y emociones,
y logran transmitir a la perfección la pasión desbordante y el profundo dolor de sus personajes, conectando con el público de una manera poderosa. ¿Por qué Karasevda encaja a la perfección en nuestro tema de amores que resurgen tras la tormenta, como un faro en la oscuridad? Pues porque la relación entre Kemal y Nian está marcada por la tragedia, el sacrificio y la separación, como un destino cruel e implacable. Debido a las circunstancias, Nian se ve obligada a casarse con Emir Kozkolu, un hombre poderoso, rico, despiadado y obsesionado con ella, un matrimonio que la condena a una vida de infelicidad. Kemal, devastado por la pérdida de su amada y sintiendo que su mundo se derrumba, decide abandonar Estambul y dedicarse a su carrera, buscando refugio en el trabajo y tratando de olvidar el amor que lo consume. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico, poderoso y exitoso, un hombre transformado por el dolor y la ambición. Su objetivo principal es vengarse de Emir y recuperar a Nian, aunque eso signifique desafiar al destino. El reencuentro entre Kemal y Nian es explosivo, un torbellino de emociones reprimidas. A pesar de que Nian está casada y atrapada en una relación tóxica, el amor entre ellos sigue vivo, latente, como una llama que nunca se apagó. Karasevda es una historia de amor apasionada y trágica, llena de intrigas, secretos oscuros y venganzas despiadadas. La serie nos muestra cómo el amor puede sobrevivir a la adversidad más cruel, pero también cómo puede ser destruido por la ambición desmedida y el poder corrupto. La serie tiene un final agridulce que sin duda alguna ha dejado una huella imborrable en el corazón de los espectadores, un final que nos hace reflexionar sobre el destino, el amor y el sacrificio. Es un recordatorio de que el amor verdadero puede ser eterno, pero que a veces no es suficiente para superar los obstáculos insuperables que la vida nos pone en el camino. Para finalizar este emocionante recorrido por los romances turbulentos que nos roban el aliento, tenemos que mencionar obligatoriamente Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Omer Ipliki, un exitoso diseñador de zapatos que busca desesperadamente escapar de las presiones asfixiantes de su familia para casarse con una mujer que no ama. Defne Topal, una joven camarera que necesita urgentemente dinero para pagar la enorme deuda de su familia, recibe una inusual y tentadora propuesta: fingir ser la novia de Omer durante 6 meses a cambio de una generosa suma de dinero, un trato que podría cambiar su vida para siempre. Los actores principales son el encantador Bararduk como Omer Ipliki y la bella Elzinsangu como Defne Topal. La química entre ellos es innegable, creando una magia especial en la pantalla, y logran transmitir tanto la diversión como la tensión de la relación entre sus personajes, haciendo que el público se identifique con sus dilemas. ¿Por qué Kiral Kask encaja perfectamente en nuestro tema? Pues porque la relación entre Omer y Defne comienza con una gran mentira, una base inestable sobre la cual construir un amor verdadero. Defne se enamora perdidamente de Omer, pero no se atreve a confesarle la verdad sobre su contrato, temiendo perderlo para siempre. Omer, por su parte, se siente irresistiblemente atraído por Defne, pero desconfía de ella debido a su pasado misterioso y a las extrañas circunstancias que rodean su relación. La relación entre ellos está plagada de malentendidos que parecen inevitables, celos que queman por dentro y secretos que amenazan con destruir todo lo que han construido. Cuando Omer descubre la verdad sobre el contrato, se siente profundamente traicionado y devastado, y decide romper con Defne, sintiendo que ha sido engañado por la mujer que amaba. Este es un momento muy doloroso para ambos. Defne se da cuenta de que ha perdido al hombre que ama, y Omer se siente engañado por la mujer en la que había confiado. Sin embargo, el amor entre ellos es más fuerte que la mentira que los separó. Después de un tiempo separados, reflexionando sobre sus errores y sintiendo la ausencia del otro, Omer y Defne se dan cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro, que su destino está entrelazado. Finalmente logran superar sus diferencias, perdonar los errores del pasado y volver a estar juntos, construyendo una relación basada en la honestidad, la confianza y el amor verdadero. La serie nos enseña que la honestidad es fundamental en una relación, pero también que el amor verdadero puede perdonar cualquier error, incluso los más graves. Y hasta aquí nuestro emocionante recorrido por algunos de los romances más apasionantes y turbulentos de las series turcas que nos roban el corazón. Hemos visto cómo el amor puede superar obstáculos aparentemente insuperables, sobrevivir a la adversidad más cruel y resurgir de las cenizas como el ave fénix, más fuerte y brillante que nunca.
Recapitulando, hemos explorado Senkal Kapm con su romance entre Ande y Kerem que traspasó la pantalla y nos hizo creer en la magia del amor verdadero, Asklaftan Anlamaz, y sus diferencias sociales superadas por la fuerza del amor, Kara Sebda, y su amor eterno marcado por la tragedia y el sacrificio, y Kiral Kask, y la mentira que casi destruye el amor verdadero, pero que finalmente es superada por la honestidad y la confianza. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Ahora, cuéntenme en los comentarios cuál de estas series es su favorita y qué otros romances turbulentos de las series turcas les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Queremos saber su opinión. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.